perdón, ya regresamos a la sesión, perdón. ¿Ya regresó la mayor parte o...? Bueno, eso no se puede saber, ¿no? Sí, no. ¿Listo, doctores? Sí. Muchas gracias. Bien, Jorge, pues tienes todos los reflectores. Ok, bueno, si no hay preguntas de las... Ah, perdón, ¿sí iban a comentar algo? Quería comentarle, doctor Jorge, en Sí. relación a las ponencias del día de mañana, ahorita aprovechando que acabamos de regresar del break, Sí. quisiera compartirles, de hecho se los mandamos ayer por correo, pero quisiera compartirles nada más rápidamente el listado, ¿no? De los Ok, equipos. claro que sí, ya deje de compartir. Ok, para los que todavía no tengan bien claro quién es su equipo, pues lo puedan saber, ¿no? Entonces, Claro. les comparto. Bueno, aquí está, también incluimos los correos, para que si todavía no se pueden contactar con los miembros de su equipo, pues ya quedó así, ¿no? Esta información pues ya se las pasamos, como les decía, también por correo. Si tuvieran alguna duda, también pudieran mandarme un mensaje si gustan. Por ahí tenemos una mano levantada, doctora. Ok, a ver, De checo Alejandro. en modo de pantalla completa. Ok. Sí, está... Sí, Alejandro. Ujú. Buenas tardes. Tengo una duda acerca de, bueno, ayer pregunté lo mismo, si algún profesor iba a ser como que el asesor de los temas. Me había dado un nombre, pero no recuerdo quién era el profesor que iba a dar el tema de baterías de litio. Me parece que al menos en este caso, pues no hay ningún profesor, porque mira, están 4 integrantes, aquí los puedes ver, y no hay ninguno. Sin embargo, pues los puedo coordinar sin ningún problema, o incluso podemos decirle al doctor Jorge, ¿estás presente, Jorge Galaviz? Creo que todavía no está. Entonces, si gustas más tarde, te mando un mensajito para que nos pongamos de acuerdo, ¿sale? Sí, por favor, gracias, muy amable. Sí, claro que sí. ¿Alguien más? Entonces, pues continuamos, doctor. Muchas gracias. Sí. Bien, y bueno, esto que revisamos corresponde a la parte de técnicas de corriente directa. Si hay alguna pregunta nuevamente, pues por ahí me interrumpen. Y bueno, las técnicas de corriente alterna, de manera particular, bueno, hay varias por ahí. Voy a platicar nada más de una que es la más utilizada, sobre todo por la infraestructura que se requiere a nivel de instrumentación electrónica, que es un analizador de frecuencia, que es bastante, perdón, costoso. Estas técnicas nacieron porque, como nosotros podemos ver en una técnica, por ejemplo, de corriente directa, vemos un voltamperograma nuevamente. Cuando nosotros observamos la señal de corriente que está asociada a la velocidad de reacción, en cada uno de estos puntos hay una ocurrencia de diferentes fenómenos de manera conjugada que se encuentran, en pocas palabras, solapados, ¿no? No se pueden separar en la corriente directa. Si nosotros hacemos el análisis el análisis cinético, a lo mejor algunas contribuciones se pueden separar, como el transporte de la cinética, pero ya fenómenos más detallados como procesos particulares de absorción, de capacitancia, de inductancia, de reacciones químicas incluso,
no se pueden observar. Y de manera directa o manera visual en la técnica experimental, llámese voltamperometría, como se ve aquí, llámese cronoamperometría o cronopotenciometría. Si yo tomo un punto, aquí en este punto está ocurriendo todo lo que les acabo de comentar. Está ocurriendo un proceso de absorción, a lo mejor alguna reacción química acoplada, está ocurriendo la transferencia de masa o fenómeno de transporte, está ocurriendo la transferencia de electrones en la interfase y otra gama de fenómenos en la interfase que pues todo se ve de manera conjunta y no separada. Entonces la técnica de corriente, las técnicas de corriente alterna justo nacieron para deconvolucionar o separar cada una de esas contribuciones. ¿Qué contribuciones? Pues nuevamente las escribo aquí. Son la transferencia de electrones o transferencia electrónica, que esto está asociado a la resistencia que tiene la interfase para transferir carga, fenómenos de transporte, fenómenos, aquí se me fue una, de transporte, difusión, convección, toda esa cuestión, fenómenos interfaciales, fenómenos, ¿no? En la O. Fenómenos, es que aquí el problema es que genera. Y bueno, esto involucra las absorciones, toda esta cuestión acoplada de los procesos capacitivos. Incluso, bueno, aquí se va hacia la de atrás. Esto sí no tienen que ver con la transferencia de carga, pero es como se relaja de la doble capa. Entonces así se ve una curva de polarización también. Se la puede ver así como el voltamperograma, la curva de polarización. Aquí que obtengo la resistencia a la polarización, la pendiente de Tafel y se acabó. Pero ¿qué es todo lo que afecta nuevamente la fenomenología de la reacción electroquímica que se encuentra acoplada? Estos fenómenos, pues no los puedo analizar. Entonces para eso utilizo esta técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica para entonces literalmente aplico un potencial o una corriente, es como una cronoamperometría o cronopotenciometría mezclada con la imposición de una onda sinusoidal. Entonces lo que va a hacer la frecuencia, justo en lugar de aplicar, por ejemplo, ahorita vamos a ver las señales, pero en lugar de aplicar, por ejemplo, el potencial constante, como hacía en la técnica de cronoamperometría, aquí lo que voy a hacer es aplicar en función del tiempo, pero propiamente más es de la frecuencia, una onda de sinusoidal de potencial. Esta onda sinusoidal de potencial lo que me va a hacer es, dependiendo de la frecuencia con la que ya le aplique, obviamente la frecuencia va a hacer que aumente esta onda, sobre todo la amplitud, perdón, o se expanda el tamaño si me voy hacia frecuencias bajas o altas, que yo permita separar todos estos procesos que están ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, así se ve literalmente. Este es un diagrama donde grafico la impedancia en términos vectoriales. La parte imaginaria del vector de impedancia y la parte real. Ahora, ¿qué es esto de la impedancia? La impedancia nace, así como yo tengo una señal de potencial, en la impedancia también va a haber una señal de salida desfasada de corriente. Esta va a ser la corriente. Entonces, lo que yo voy a hacer es, para obtener la impedancia, nuevamente como lo calculé acá, resistencia igual a potencial por corriente. Entonces, lo que voy a tener es la impedancia o resistencia sinusoidal. Va a ser literalmente el fasor. Ahorita voy a ver qué es un fasor. En pocas palabras, el potencial sinusoidal entre la corriente sinusoidal. Entonces, la impedancia, perdón, es a final de cuentas una resistencia sinusoidal. Entonces, por medio de la separación de cada una de las contribuciones de resistencia, yo voy a poder separar cada uno de estos procesos y entonces asociar parte de la señal que yo obtenga de la impedancia con cada uno de los fenómenos que pudieran o no controlar la reacción electroquímica o el sistema electroquímico.
¿Sí? Entonces, nuevamente es visto una resistencia sinusoidal de acuerdo a la ley de Ohm. Eso es prácticamente la impedancia. Ahora, como es una onda sinusoidal, esto a final de cuentas, cuando lo voy a convertir ya o hago un procesamiento de señal, esto, este valor es un número complejo, una componente real, una componente imaginaria. Y entonces lo que yo estoy graficando aquí es, pues estoy descomponiendo propiamente en un diagrama que se conoce como Nyquist, son las dos componentes de la impedancia. En el eje de las Y, la componente imaginaria, y en el eje de las X, la componente real. Eso hace que esto de trabajar con números complejos, ley de Euler, etcétera, por ahí también varias cantidades vectoriales, magnitud, módulo, etcétera, hace que la impedancia no sea una técnica, es una técnica que proporciona mucha información, pero es una técnica que no es fácil de analizar. Sí, es básicamente lo que vamos a platicar un poco sobre qué estrategia utilizar de análisis. ¿Qué consideraciones se tienen que tener para realizar la impedancia? Y casi son forzosas. La impedancia no es una técnica aislada. Forzosamente necesita haber realizado previamente técnicas de corriente directa. Entre más, mucho mejor. También caracterizar textural, estructuralmente y la composición de la interfase o el bull de la solución o del electrodo a analizar. Sí, esto es bastante importante. En pocas palabras, la impedancia es una técnica más cuantitativa, más que cualitativa. Entonces, para explotar esta parte cuantitativa necesito ya conocer a priori cuál es el mecanismo más o menos de reacción que está ocurriendo. No sirve para proponer mucho mecanismo, sino para medir los pasos elementales de cada uno de estos mecanismos. Entonces, sí necesita mucha información a priori. Y no puede hacer impedancia, eso es imposible, desde el punto de partida de un sistema desconocido, ¿no? También hay necesidad de conocer las limitaciones de la técnica. La principal limitación que tiene la técnica es de que tengo que analizar un sistema en equilibrio. Es decir, un sistema donde el OCP no varíe y no varíe o no se encuentre dinámicamente evolucionando el sistema. Si eso pasa, por ejemplo, el caso más sencillo es, como es una técnica sinusoidal, aquí hay, por ejemplo, una línea que divide la parte superior de inferior de la onda sinusoidal. Entonces, lo que sucede es de que esa onda sinusoidal, lo que es, supongamos, una reacción de deposición, durante la parte superior de la onda va a generar un depósito y durante la parte inferior va a generar una disolución, ¿sí? Más o menos de manera general. Entonces, lo ideal es de que cada vez que corra una de estas ondas, el sistema vuelva al punto de partida de cuando inició la onda. Eso va a hacer que el sistema sea estacionario. Y el sistema tiene que forzosamente no evolucionar durante una prueba de impedancia. Una prueba típica de impedancia, considerando 5 o 6 décadas, o barriendo, si quieren, la frecuencia de 1 MHz a aproximadamente 0.01 Hz, tarda entre 15 y 20 minutos. Entonces, durante ese tiempo, el sistema no tiene que evolucionar. Sistemas que evolucionen no se pueden analizar estrictamente con la impedancia. Nuevamente, es una técnica cuantitativa. Entonces, esa es una limitación de la técnica. Muchos sistemas que yo los quiero analizar son, a final de cuentas, dinámicos o transitorios. Solamente los puedo evaluar por la técnica de corriente directa. De ahí hay muchos errores también, como se utilizan ondas sinusoidales en la imposición de las señales, hay muchos errores que se pueden tener. Uno de esos errores es justo la reproducibilidad, repetibilidad y la cuestión estacionaria de la técnica. Que bueno, hay una herramienta por ahí que se conoce como Kramer's Kronig, la vamos a revisar también brevemente, y donde yo puedo calcular la componente imaginaria a partir de la real, esas son las famosas transformadas de Kramer's Kronig, y verificar que si ese perfil donde yo lo calculo, en función de la frecuencia, tiene, perdón, un patrón ordenado, literalmente la técnica no es válida, o esa prueba no es válida. Tienen que ser básicamente los errores erráticos, de acuerdo a una distribución estadística errática. Sí, también si hay alguna cuestión con un problema del sistema, ruido blanco, etcétera, que yo estoy midiendo, capacitancia del sistema en exceso, también en lugar de una contribución
de una reacción electroquímica, también eso se va a detectar por las Kramer-Kronig. ¿Ok? Y bueno, ¿qué otra cosa? Proporciona información muy detallada del mecanismo, eso sí es una de las cuestiones, de las ventajas, pero por otro lado, pues sí necesito incluir también literatura para ayudarme, no puedo partir de cero para proponer un mecanismo porque la técnica no es como tal analítica, o bueno, analítica en términos cualitativos. ¿Ok? Y bueno, la parte de modelos cinéticos también, una parte muy fuerte es que a la hora de evaluarlos, si yo quiero establecer, por ejemplo, o transformar un modelo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, acoplando cinética con fenómeno de transporte, pues es bastante complejo evaluar el modelo. Entonces, necesito forzosamente también conocer el transporte de manera detallada en el sistema, constantes como la velocidad, el coeficiente de difusión, la movilidad, etcétera, para hacer el cálculo de esta técnica. Entonces, sin toda esta información, si no la tengo, no puedo realizar la impedancia. Ok, y bueno, ya dentro de sus características, la técnica electroquímica, como lo dije, es estacionario, tiene esa contribución ya como tal la técnica, o sea, en pocas palabras, la técnica se agarra para evaluar sistemas electroquímicos estacionarios, pero la técnica como tal es transitoria, porque estoy aplicando una señal sinusoidal que varía la señal sinusoidal en función de la frecuencia, ¿no? La frecuencia es el inverso del tiempo. Y bueno, la señal como tal, aquí hay una señal, como yo les decía, hay una, por ejemplo, si aquí estoy aplicando una técnica de impedancia potenciostática, implica que el potencial es de entrada. Una técnica de impedancia galvanostática es la corriente, la entrada. Entonces, lo que yo hago es impongo en la parte potenciostática una corriente directa, impongo un pulso de potencial de corriente directa y sobre esa señal voy a imponer una onda sinusoidal, que es la parte o la contribución de corriente alterna. Como salida, voy a tener una onda sinusoidal de la corriente que puede o no estar desfasada. Desfasada significa esto, que se mueve, que se mueve en un cierto ángulo con respecto a la señal de la entrada, ¿no? Aquí hay un desfasamiento de la corriente con respecto al potencial. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una de las características de la técnica. Y bueno, aquí está cómo se calcula. Obviamente, bueno, aquí va como, por ejemplo, si también puedo... una cuestión muy importante. Esta señal de potencial que se va a aplicar aquí, siempre se tiene que escoger en una zona cercana al control cinético, ¿no? Muy rara vez se selecciona en zona de control por transferencia de masa, sobre todo porque se va a analizar la contribución cuando la reacción casi está iniciando, ¿no? Entonces son sobre potenciales muy cercanos al OCP o al equilibrio propiamente. Perdón. No muy lejanos a él. Y justo para que, bueno, se conserve de que este perfil sea lineal, ¿no? Cercano al potencial que estoy aplicando. Ok, ventajas de la impedancia sobre los métodos de corriente directa. Puedo calcular múltiples parámetros, tanto de transporte como de cinética, con un solo experimento. Verifico modelos de reacción. Algo muy importante que se me había pasado. La impedancia es sumamente útil para caracterizar propiedades de materiales de electrodos, sean conductores electrónicos o semiconductores o incluso aislantes, incluyendo también propiedades interfaciales. Esto de desacoplar constantes de tiempo, básicamente la constante de tiempo es cuando un fenómeno se relaja de manera masiva y puede llegar a controlar, tanto en la parte de cinética como de transferencia además. Separa la capacitancia, que es un problema en las técnicas de corriente directa. Como yo les decía, aquí ya no sobreestimamos algún parámetro cinético porque pues le quitamos la contribución capacitiva. Las mediciones no son destructivas. No está limitada la tasa de muestreo como por ejemplo la corriente directa, que es fenómenos que ocurran por encima del kilohertz, pues literalmente ya no se pueden analizar. Y bueno, es autoconsistente, como les decía, con la parte de Kramers-Kronig. Aquí hay varias interpretaciones o diagramas experimentales de la impedancia.
El que les decía, el diagrama de Nyquist, casi siempre se ven semi-loops. Por lo tanto, pues ahí no puedo obtener mucha información capacitiva. A lo mejor aquí la capacitancia. Cuando empieza de altas frecuencias a bajas frecuencias, en la zona de bajas frecuencias puedo medir la resistencia de la solución, así como si fuera un conductímetro. Y en la zona de altas frecuencias de la contribución de la resistencia de la solución, más la resistencia de la transferencia de carga, que es bastante útil para describir la interfaz. Entonces, son las tres cantidades más rápidas que puedo terminar, pero de ahí en fuera requiere un análisis de todo el ajuste de esta curva, ¿no? En el diagrama de Nyquist. Nuevamente, graficando o descomponiendo la impedancia en su componente imaginario y componente real, en la parte de X. Y hay una forma también que se conoce como diagramas de Bode, donde puedo graficar yo la impedancia, por ejemplo, el módulo de la impedancia, este es el valor total de la resistencia, es decir, aquí estoy básicamente, para cada vector, o sea, lo que sucede en el módulo es, estoy sacando la distancia que hay entre este punto, ¿no? En pocas palabras, aquí estoy convirtiendo la parte real imaginaria hacia una parte real, únicamente con la magnitud, también si lo quieren ver, ¿no? Es literalmente la raíz cuadrada de z imaginaria más z real, cada uno al cuadrado, ¿no? Es básicamente la distancia, ¿no? La longitud que hay desde un inicio hasta cualquier punto, ¿no? Eso describe el módulo. También va de manera implícita eso en el diagrama de Nyquist. Y eso lo describe en función de la frecuencia angular, ¿no? La frecuencia es una transformación de la frecuencia que estoy aplicando. Hay otra también, bueno, me muestra la impedancia de manera explícita. Hay otra también de mucha utilidad que se emplea para los diagramas de Bode. Este es Bode módulo, el de arriba, y el de abajo Bode fase. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo sé que cuando un proceso es resistivo, no hay una separación o básicamente esto que ocurre acá. No hay básicamente un desfase de la onda sinusoidal de corriente cuando se está recibiendo con respecto al potencial. Entonces significa que cuando hay pura resistencia que se están midiendo, la corriente sale igual que la onda sinusoidal de potencial. Cuando los procesos son capacitivos e inductivos, la corriente se desfasa a menos 90 grados cuando son capacitivos. Es decir, este ángulo se hace de 90 grados entre cresta y cresta, puede ser valle y valle también. Se hace de 90 grados y cuando son inductivos, es decir, que el sistema me está dando carga, no le estoy dando carga al sistema como en los capacitivos, ahí el ángulo de desfasamiento entre la onda sinusoidal de potencial y corriente son de 90 grados. Entonces, los diagramas de Bode fase son bastante útiles para determinar en la zona de frecuencias en la que se está relajando cada proceso, ¿no? Y así con el resto de, cuestiones más específicas, ¿no? Si hay medio poroso, los ángulos dan alrededor de 30 grados. O sea, si estoy caracterizando algo en medio poroso, 30 grados. Si yo estoy viendo, por ejemplo, un proceso de difusión, se ve así como literalmente en el diagrama por ejemplo, ahí sí en el diagrama de Nyquist se ve una pendiente de 45 grados, ¿no? Entonces, bastante útil para separar los procesos. Y ahora, ¿cómo les obtenemos las cantidades que describen, ¿no? A final de cuentas, esos experimentos, ¿no? ¿Cómo ajustamos y obtenemos parámetros? Hay dos formas para realizar el ajuste de los espectros experimentales. La más sencilla es esta que se encuentra a la derecha, que son circuitos eléctricos equivalentes. Literalmente lo que yo hago es hacer una similitud entre lo que es un circuito eléctrico con el sistema electroquímico. ¿Por qué si se parece al circuito eléctrico siendo así muy relajados? Porque la resistencia a la transferencia de carga pues se puede parecer a un resistor. La formación de la doble capa se puede dar una similitud a un capacitor. El proceso difusivo se puede hacer una cuestión por ahí que se conoce como impedancia de Warburg. Y todo lo que son, por ejemplo, también procesos de absorción de moléculas previo a la reducción u oxidación durante una reacción electroquímica se pueden describir con unas cosas que se conocen como elementos de fase constante. Entonces yo propongo mi circuito eléctrico equivalente y ajusto mis datos experimentales y obtengo cuánto vale cada resistencia. Esto nuevamente es un análisis muy generalizado, pero sumamente abundante en la literatura. Casi puedo decir que de cada 100 espectros de impedancia que se publican en la literatura, 99 van a venir con este análisis del circuito eléctrico equivalente. La UPAC
lo ha criticado fuertemente, muy fuertemente, porque puede haber ambigüedad en el análisis. Es decir, si yo pongo este tipo de arreglo que se conoce como línea de Voigt, que son resistencia capacitor en serie, perdón, dije línea de Voigt, no es línea de Voigt, es un arreglo tipo Rangless. Entonces, literalmente con esto yo puedo describir casi cualquier espectro. Pero si yo anido dentro de esto en paralelo, o sea, en pocas palabras, este arreglo en paralelo con el capacitor, puedo también obtener la misma calidad de ajuste. A lo mejor van a variar los parámetros, pero puedo ajustar de manera estadísticamente hablando de una igual calidad que si yo lo tuviera en serie. Entonces, esa es la ambigüedad que habla la UPAC, por lo cual dice que a una fenomenología electroquímica y tan compleja no puede ser descrito por parámetros meramente eléctricos. Aún así, eso pues no lo han respetado y la misma gente, yo creo que hizo hasta esas formulaciones de la UPAC, sigue utilizando circuitos eléctricos equivalentes. Sí, sobre todo porque es un análisis muy rápido. Por el otro lado, si nosotros utilizamos un modelo en el dominio del tiempo, acoplando la cinética y los fenómenos de transporte, la cinética descrita por Bödler-Volmer y los fenómenos de transporte descrita por la ecuación de Nernst-Planck, puedo también hacer un análisis de los espectros de impedancia. Eso implicaría transformar el dominio, los modelos del dominio del tiempo, Bödler-Volmer, Nernst-Planck del dominio del tiempo, a la frecuencia, y esa transformación se conoce como funciones de transferencia. Es bastante complicado, requiere mucho cálculo vectorial, series de potencia y análisis numérico. En el grupo de nosotros hemos promovido mucho, en México somos los únicos que trabajamos, a ver si podemos decir, al menos experimentos a nivel de fenomenología, que trabajamos las funciones de transferencia de manera robusta. Y en sí hemos hecho bastantes publicaciones en el grupo de esas cuestiones. En sí voy a mencionar una al final, justo de la oxidación del agua. ¿Ok? Y bueno, con respecto, ahí nada más para comentar, la función de transferencia obviamente ya requiere pues, hacer un código en MATLAB, en C++, perdón, en Python, en algún código de programación para poder resolver el modelo. Entonces tampoco no es tan sencillo, ¿no? Y no hay absolutamente nada de software para poder analizar o generar una función de transferencia, a diferencia de los circuitos eléctricos equivalentes, donde existe muchísimo software, ¿no? Y bueno, las Kramers-Kronig, estas son las ecuaciones. Ay, es 2:30. Ok, estas son las ecuaciones. La componente imaginaria calculada a partir de la componente real y viceversa, la componente imaginaria calculada a partir de la componente real. Esto hay un software muy bueno en el MATLAB, aquí dejo el link. Y bueno, sobre todo para calcular nuevamente la causalidad, la no linealidad y la estabilidad del sistema electroquímico. ¿Ok? Y bueno, algunas veces explico, sobre todo en clases, cómo es, sobre todo el procesamiento de la señal de la parte de impedancia. Yo creo que ahorita no es relevante. Es como les decía, mucha trigonometría, cálculo vectorial, etcétera. Voy a saltar. Perdón, me botó. ¿Se sigue viendo la pantalla? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque me botó, me botó de la sesión. Perdón, de la pantalla. Ok, entonces, bueno, aquí necesito, para hacer el cálculo justo de la función de transferencia, necesito hacer mediante una serie de Maclaurin, una expansión alrededor de, básicamente, cada una de las variables que dependan de las cuales dependa la corriente. En este caso, si nos acordamos de Bödler-Volmer, o la ecuación de corriente potencial depende de la concentración principalmente y del potencial. Entonces esto es lo que va involucrado, ¿no? Potencial, concentración del reactivo, concentración del producto y así, bueno, se va expandiendo. Y eso es lo que se incorpora dentro de la transformación y eso es para generar la transformación en la función de transferencia. Y esta es la forma que adoptan los fasores, ¿no? Y son buenísimas, ¿no? Cuando también no tenemos información de cómo calcular una función, hacer una serie de expansión, literalmente, obviamente a mayor número de términos, pues mayor es el radio de convergencia y puede describir una función, ¿no? Aquí lo vemos
en este ejemplo de cómo con 8 términos, pues, literalmente ya reproduzco la curva, ¿no? Y lo mismo sucede con la parte de la impedancia. Ok, entonces hago la función de transferencia. Lo que vale la pena, bueno, aquí mencionar es de que justo nosotros evaluamos con la función de transferencia, evaluamos con una función de transferencia la reacción de oxidación de agua, ¿no? Si se acuerdan, es oxidación del agua, son 4 electrones que se transfieren y realmente evoluciona hacia oxígeno, ¿no? Y lo estudiamos sobre 4 materiales diferentes. Si ven, bueno, los espectros de Nyquist, literalmente todos tienen la misma forma, no puede extraer información. Y los diagramas de Bode, pues estos son los de Nyquist, Bode, pues, también son iguales, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una función de transferencia. Es un paper bastante citado en el Journal of Electrochemical Society, es casi de los top del 2019 en citas, y el artículo es de acceso abierto, ¿no? A pesar de que es una revista que requiere suscripción, ¿no? Es la revista de la Sociedad Electroquímica Americana. Y bueno, no voy a hablar nuevamente sobre el modelo, si alguien tiene interés, pues le puedo pasar más información detallada, sino ya del ajuste que se realizó con el modelo. ¿Y qué fue lo que se obtuvo cuando ya se realizó el ajuste? Aquí podemos ver el ajuste. Los símbolos, el experimento, perdón, son los símbolos. Pues estos son los símbolos. Y la línea continua es la descripción del modelo. Es bastante buena, considerando que no es un circuito eléctrico equivalente y está describiendo la fenomenología de este mecanismo, ¿no? Son al menos 6 pasos elementales. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que el BDD es muy bueno para formar radicales hidroxilo, como ya lo habíamos visto en las pendientes de Tafel. Justo aquí, perdón. Justo es bueno el BDD para formar radicales hidroxilo. Perdón. Y nada más está la tabla resumida del BDD, el óxido de estaño y el óxido de plomo. Al igual, el óxido de estaño y el óxido de plomo son buenos para formar radicales de hidroxilo y malos para evolucionar oxígeno por una característica principal que se obtuvo de las constantes de velocidad. Todos estos 3 materiales, perdón, más bien 3 materiales, tienen la característica de que es muy lento la constante de velocidad del primer paso, es decir, la constante de este paso en el sentido directo. Es bastante lenta. ¿Qué es lo que sucede al hacer bastante lenta esto literalmente? Pues implica que hay muy poca extracción del primer electrón y el radical de hidroxilo casi permanece congelado en la superficie de estos electrodos y ya no continúa la extracción del resto de los electrones, perdón, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces no son buenos evolucionarios de oxígeno. ¿Ok? Esa es esa parte. Hicimos el cálculo de la pendiente de Tafel y vimos que es una pendiente de Tafel calculada y que justo comprueba eso de que pues el material tiene alrededor de 170 milivolts por década porque son buenos formadores de radicales hidroxilo. ¿Qué fue otra cuestión también que encontramos desde el punto de vista de la formación de este radical hidroxilo? Es de que el BDD es un material estado del arte porque no importa el potencial, siempre está a constante velocidad por 10 a la menos 19 a 2.61, por 10 a la menos 20 a 2.71, se conserva lenta. Mientras que el óxido de estaño y el óxido de plomo sí lo forman, pero tantito modificó el potencial, empiezan a perderlo y empiezan a evolucionar oxígeno. Ya aquí a 2.24 volts para el óxido de estaño, ya se perdió esta capacidad de por 10 a la menos 19, y acá a 2.14 se perdió esta capacidad de por 10 a la menos 16 y pasó a por 10 a la menos 9, se incrementó muchísimo. Eso implica que de aquí, en estos casos, este y este van a continuar extrayendo el segundo electrón. Entonces, por eso este material es el estado del arte, porque no importa el potencial, cómo se modifica, siempre van a ser lento el primer paso de extracción del electrón en la reacción de oxidación del agua. Y bueno, ya hay otra gráfica también de esto, para no llenarnos ahí de gráficas. Eso sucede con el BDD, el óxido de estaño. Estos materiales que son buenos evolucionarios de oxígeno nunca presentaron una constante velocidad tan lenta en estos pasos, siempre fueron rápidas como alrededor de por 10 a la 2. Es básicamente el resumen. Entonces todo eso se hizo con un análisis de funciones de transferencia empleando la espectroscopía de impedancia electroquímica. Ok, y bueno, para no saturarlos de más información, creo que es muchísima información para procesar en estos 2 días.
damos por concluida la sesión de métodos electroquímicos y, bueno, obviamente si hay preguntas de cualquiera de las sesiones de ayer u hoy, estaré más que feliz de responderlas y si no, damos paso con el doctor Luis Wong a empezar a analizar los casos de estudio. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a esta técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica? Yo tengo una duda. En el diagrama de Nyquist, cuando está así el semicírculo, mencionó Claro. que a bajas frecuencias era para calcular la conductividad. La resistencia de la solución, sí, literalmente es una medida, es una función de la conductividad. Entonces lo que yo tengo que hacer es extrapolar aquí. Aquí le hago un zoom y extrapolo hacia el eje de las X y ahí obtengo, esta es una resistencia. Entonces aquí a lo mejor obtengo, ponle que obtenga 0.01 ohms por metro cuadrado. Esa es la resistencia de la solución. Y es sumamente precisa, te lo puedo decir. Es comparable, nosotros lo hemos comparado contra literalmente un conductímetro y es lo mismo. Sí, aquí ves que, por ejemplo, está evolucionando la resistencia de la solución, ¿no? Mira, aquí se separa de un valor mayor. Igual aquí, bueno, aquí está un poco más separado y aquí está más pegado. Entonces sí es buenísimo para evaluar la resistencia de la solución, esa parte de altas frecuencias. Esto nuevamente es altas frecuencias. Esto es baja frecuencia, obviamente es frecuencias intermedias. ¿Sí? Y aquí se ven casi siempre fenómenos asociados a la resistencia a la transferencia de carga, fenómenos asociados un poco a la absorción de las especies, también aquí se ve un poco la absorción de las especies, pero más aquí predominantemente se ven contribuciones del transporte de las especies, ¿no? Y también se ven algunas veces procesos, si hay un proceso de disolución, aquí literalmente se ve una onda. Si hay un proceso de absorción específico, se ve también otra onda que va hacia la parte inductiva. Y todo esto son procesos capacitivos, ¿no? ¿Cómo se escribe? Todo esto por eso es resistivo, como te decía, aquí hay resistencias, es de esta misma zona, y de ahí empiezan los procesos capacitivos fuertes, absorción del electrodo, todas estas especies que se van absorbiendo, se ve acá, toda esta zona. ¿Ok? Y no se ve como tal, si yo viviera una pendiente aquí a 45 grados, hay alguna especie controlada por difusión. No se ve aquí porque el reactivo es agua, lo tengo ilimitadamente, entonces por lo tanto no se va a ver. Entonces muy, muy poderosa esta técnica, ¿no? Sí requiere mucha utilidad, obviamente pues aquí no se muestra de que antes hubo curvas de polarización, justo las que mostré en la corriente directa son las predecesoras de este estudio, ¿no? Pero bueno, esta técnica es bastante útil si se combina con funciones de transferencia. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, doctor Wong. Muchas gracias, doctor Jorge. Pues esta técnica es muy, muy importante, básicamente para ciencia de materiales también es muy, muy poderosa cuando uno quiere identificar algunas propiedades de los materiales aplicados a sistemas electroquímicos. Entonces, sí, siéntanse en la libertad de preguntar, no se sientan cohibidos. Digo, no siempre, ninguna duda es tonta, ¿no? Entonces, si por ahí tienen alguna duda, pues pueden hacerlo, ¿no? Ok. También si tienen, perdón, ahí, si tienen alguna duda así muy profunda o que requieran explicarla de manera detallada, pues ya tienen mi correo, ¿no? También el del doctor Wong. Siéntanse en la libertad de enviarnos un correo y con mucho gusto les compartimos la literatura. Ahorita les envío la parte de los electrodos de referencia que quedó pendiente del día de ayer. Bien, pues muchas gracias por su atención y pues por aquí continuamos, ¿no? Con lo de los casos de estudio. Gracias. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues vamos a cubrir prácticamente la unidad 5 de este curso que hemos estado llevando durante toda esta semana, ya para que el día de mañana, por ahí le demos también un espacio al doctor Jorge de los casos de estudio que él tiene, que ha estudiado mucho contaminantes emergentes. Y bueno, yo por la parte de electrocatálisis y en algunos casos
reducción de oxígeno, poco he estudiado algo de reacción de evolución de hidrógeno, reacción de oxidación de hidrógeno, y en mis inicios, bueno, tratamos de estudiar un poquito la reducción de especies nitradas, ¿no? En esta ocasión, bueno, me voy a permitir compartirles un poquito de mi experiencia con respecto a estos casos de estudio, ¿no? Bien. Ahí está. Bien, dentro de estos casos de estudio que vamos a ver, bueno, sabemos que la energía eléctrica es una de las principales, digamos, uno de los principales tópicos en nuestro país que debemos de cubrir más que nada en ciudades tan conurbadas como la Ciudad de México, ¿no? Que tratamos de generar energía, probablemente de diferentes fuentes de energía, y entre ellas, pues desafortunadamente, en híjoles, en este momento, por decirlo de una manera, las fuentes alternas de energía, pues no han tenido mucho auge en nuestro país, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, los sistemas electroquímicos, como lo habíamos mencionado en un principio, son sistemas en los cuales pueden ser clasificados dentro de dos grandes pilares, ¿no? Que son los sistemas galvánicos y los sistemas electrolíticos. Siempre nos vamos a mover en esos dos. Y en el caso de los sistemas galvánicos, pues es donde nosotros podemos extraer energía de un sistema electroquímico aplicado hacia un bien común, ¿no? Que en este caso es poder tener, por ejemplo, energía eléctrica en nuestros hogares, poder prender la televisión, poder prender un foco, o incluso en su momento, sí, porque no lo hemos llegado a pensar, pero también utilizado para consumo, por ejemplo, en el caso de agua caliente, hablando propiamente de eso, ¿no? Como lo hacemos al quemar un combustible, ¿no? En este caso, bueno, yo traigo aquí cuatro pilares que les voy a mencionar, que es en el caso de consumo energético en México o algunos problemas ambientales en México. En ciencia de materiales, bueno, algunas caracterizaciones físicas, que en el caso de rayos X y algunas otras por ahí que mencionaré. En el caso, pues como no podemos aislarnos de lo que somos como electroquímicos, pues también estaré hablando un poquito de análisis de electroquímica superficial de electrodos, que es muy aplicable para el caso de electrocatalizadores. Y bueno, en el caso particular de la estabilidad de reacciones de evoluciones de oxígeno y reacción de reducción de oxígeno, ¿no? Son temas muy, muy controversiales actualmente porque hay mucha literatura y a la cual, a pesar de que hay mucha literatura, pues no toda la literatura es confiable, como bien lo dijo el doctor Jorge por ahí. No siempre son buenas referencias y hay duda en cuanto a esa problemática, no la calidad de la investigación. Bien. ¿Cuáles son los problemas en México que tenemos en el consumo energético? Bueno, por aquí hay un artículo, tal vez ya está un poquito viejo, del 2014, siempre lo pongo como referencia, pero es una base con la que podemos caminar y verificar cómo estamos actualmente, ¿no? Esto fue un panorama en el 2014, pero ahora podríamos compararlo ya después de varios años, más de 5 años al menos. ¿Cómo estamos actualmente en la energía que consumimos, ¿no? En aquel entonces, en el 2014, pues las fuentes de energía principales pues eran los combustibles fósiles. Todavía había poca demanda, pero sí se producía fuentes renovables y entre ellas también fuentes de energía nuclear, ¿no? Por ahí hay un diagramita que nos decía cuánto equivale la energía nuclear, cuánto equivalen los combustibles fósiles y pues dentro de estas energías modernas renovables, por ejemplo la hidráulica, perdón, entre otras, ¿no? Y la tradicional como la biomasa, ¿no? Que es la más común que tenemos en nuestros días y que incluso lo vemos ahí marcado con un 9.3%, ¿no? Es claro que el petróleo no siempre va a ser nuestra principal fuente de energía, va a llegar un momento en que se va a acabar
y necesitamos, esa es la preocupación de la mayoría de los que estudian estos tópicos. ¿Qué vamos a hacer cuando la energía, perdón, cuando el petróleo que tenemos en reserva o que todavía podemos extraer del Golfo de México llegue a su fin? ¿Y qué va a pasar si llega a su fin? Entonces vamos a convertirnos en importadores de, pues, de este combustible a otros países que pues todavía pudieran tener reservas, ¿no? Entonces sí es importante tratar de trascender o de seguir impulsando este tipo de estudios hacia la producción de sistemas de fuentes alternas de energía, porque en el momento en que nosotros nos topamos con esta problemática, pues al menos hay un background, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, como la pandemia nos tocó, fue muy rápido el cambio de tener las vacunas a no tenerlas, pero sí es importante que cuando llegamos a este punto, pues tengamos una alternativa, ¿no? Y no nos agarre, pues con una mano adelante y una atrás, ¿no? Bien, en México, al menos dentro de la misma publicación del 2014, ellos encontraron que la mayor cantidad, y yo creo que no ha cambiado, seguimos utilizando combustibles fósiles, entre ahí podemos tener el del carbón, fuente de carbón y energía nuclear, pero tenemos muy poco con respecto a las energías renovables, y estamos hablando de que pues, fue en el 2014 esta publicación. Ese 6,98% corresponde prácticamente a la energía hidráulica que podemos generar por medio de los ríos, las presas, ¿no? Geotérmicas, solares, por el viento y biomasa, ¿no? Siempre seguimos considerando la biomasa dentro de ella, pero si se dan cuenta, la biomasa es la que tiene más peso con respecto a las otras, ¿no? Dentro de esa biomasa, dentro de ese poco, de ese 6,98%, pues vemos que la biomasa es la que siempre ha venido generando más su uso, ¿no? Se ha venido generalizando más su uso. De ahí le seguiría la solar, pero las demás fuentes alternas de energía, pues son muy pocas las que hemos estado utilizando, al menos hasta el 2014. Yo por ahí, posteriormente a esta fecha, creo que en Guadalajara se iba a implementar un poco más de un campo solar, se iba a invertir en esa infraestructura para tener un campo solar y que ese tipo de fuente alterna de energía pudiera abastecerse a la población, ¿no? Pero bueno, no sé a qué término llegó ese proyecto y si actualmente lo está cubriendo, ¿no? El Estado o lo dejó definitivamente, ¿no? Como tenía que compararlo con el artículo, bueno, aquí el Banco Mundial nos dice que México ha consumido desde 1971 hasta el 2014, su tasa de crecimiento ha ido aumentando conforme ha pasado en los años y pues es claro que necesitamos cambiar la forma en cómo generamos energía y cómo la consumimos. Ese hábito de consumo energético también tiene que estar dentro de nosotros como ciudadanos. Es por ello que el petróleo, pues al final de cuentas, como lo vieron anteriormente, sigue siendo la principal fuente de energía, pero las demás no se le ha visto un auge a la fecha, ¿no? Sin embargo, la producción de electricidad por fuentes de petróleo, pues sí ha ido disminuyendo. Eso sí lo marca el Banco Mundial, pero pues no solamente hablamos del petróleo, hablamos de diferentes fuentes que puedan provenir de combustibles fósiles, ¿no? Y la producción de fuentes nucleares por la parte de energía por fuentes nucleares, vean cómo ha tenido una constante, ¿no? Por ahí también no hace mucho observé que la planta nuclear de Veracruz ha tenido problemas y bueno, sabemos cuáles son los problemas con la energía nuclear, más que nada con los desechos radioactivos, ¿no? Por ejemplo, si no está controlado bien el reactor, puede tener incluso problemas al medio ambiente. Entonces, sí necesitamos saber de lo que estamos hablando y qué fuente de energía estamos tratando para poder prevenir, ¿no? Prevenir catástrofes. En el caso de la fuente nuclear, que en la mayoría de los casos, pues, se considera que esta fuente de energía es de la más abundante, que nos puede entregar mayor cantidad de energía comparado con otros, ¿no? Pero el único tópico es los contaminantes que me puede generar después.
Y bueno, pues no nos dejaremos mentir, todo esto va de la mano con las emisiones de CO2, porque al final de cuentas estamos consumiendo combustibles fósiles y esto incrementa también poco a poco la producción de CO2, ¿no? Eso sí debería de ir disminuyendo o al menos centrarnos en la economía de CO2 como lo hace, por ejemplo, Europa. ¿Cuánto CO2 produce viajar en un tren? Y en algunos casos en Europa han dado este impuesto, ¿no? Por generar este tipo de consumos. O sea, afortunadamente México también entró en ese panorama de tratar de controlar, pero pues bueno, sabemos que hay muchas cuestiones políticas en nuestro país que incluso si dos empresas uno genera más y otro genera menos, pues se pueden incluso hasta asociar para demostrar que ellos producen menos cantidad de CO2. Pero bueno, es una de las problemáticas que nos encontramos, ¿no? Entonces, por ahí los diferentes sectores en donde podemos utilizar esta energía, ¿no? Que es la industria, la transportación, que pues, se genera un 27% de la electricidad también para consumo y consumo residencial y comercial es apenas un 12%. Por ahí tengo las referencias y si quieren ir a checarlas, ¿no? Darse una vuelta por ahí de lo que estoy diciendo. Bien. ¿Cuáles son los problemas que acarrean pues, el consumo de estas fuentes de energía, como en el caso de los combustibles fósiles, al menos en México? Pues como sabrán, el ciclo del nitrógeno es uno de los ciclos muy importantes en los ciclos de vida. Ahí solamente les muestro un ejemplo, ¿no? Podemos tener diferentes rutas en el ciclo del nitrógeno, la fijación y de ahí la liberación hacia la atmósfera. ¿No? Son los diferentes mecanismos y lo podemos encerrar tan solo en este círculo, ¿no? Como es en el caso por ejemplo, en el caso el ciclo del agua, el ciclo del carbono también, que son de los ciclos muy importantes, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, cuando consumimos este tipo de combustibles fósiles, pues el NO proviene de diferentes fuentes de quema, ¿no? Por ejemplo, los NOx pueden provenir de los carros, principalmente de quemar un combustible de esta naturaleza. También puede venir de las reacciones que ocurren entre el nitrógeno atmosférico y los derivados de carbono, que son los que se producen en la atmósfera, ya cuando estos NOx se han liberado. Y el termal, yo a veces siento que tal vez no contribuirá mucho el quemarlo cuando calentamos agua con nuestro calentador de gas, ¿verdad? Pero sí contribuye un poco a la- a los NOx que estamos liberando por parte de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, por ahí se ha implementado la energía solar para calentadores solares para evitar este más excesivo uso de quemar este combustible para calentar nuestra agua, principalmente en aquellas regiones en donde el lugar es muy frío, ¿no? Y sufrimos de este inconveniente que debemos de calentar el agua para poder usarlo de manera cotidiana, ¿no? Para nuestras diferentes actividades. Era lo que les comentaba en la Ciudad de México, si seguimos consumiendo combustibles fósiles, pues estamos liberando estas partículas, los NOx y los compuestos orgánicos volátiles también, los cuales me van a producir ozono troposférico. Entonces, eso es otro de los problemas que acarrea la salud, porque si ustedes observarán, que cuando se eleva la cantidad de estos contaminantes en la atmósfera, pues la Ciudad de México entra en pánico y empieza a meter el hoy no circula, ¿no? Entonces trata de evitarlo, pero como seguimos utilizando combustibles fósiles, pues este problema siempre lo vamos a tener. Entonces ahí es donde debemos de tratar de cambiar, al menos en la Ciudad de México, otros diferentes sistemas de transporte que no sean tratados a través de esto, ¿no? ¿Y qué soluciones tenemos? Bueno, pues por ahí se habla acerca de la economía más bien el vector energético como el hidrógeno, tratar de producir, de consumir este hidrógeno. Al final de cuentas, el hidrógeno es un vector energético porque lo tengo que producir de otra fuente. Y entre ellas tenemos los alcoholes y principalmente el agua, que es el que tiene mayor cantidad de hidrógeno, ¿no? En este caso, por ejemplo, Toyota
fue de los primeros que empezó a trabajar y construyó sus carros con sistemas de pilas de combustible. Como lo mencionó en su momento Jorge, pues desafortunadamente la mayoría utiliza platino y es donde ha tratado de moverse lejos del platino porque pues, el platino es un material, un metal precioso, pero solamente existe muy poco en la superficie de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, el tratar de ponerle platino a todos los coches, pues es complicado. Necesitamos generar nuevos materiales que los cuales me permitan consumir el hidrógeno. Claro, este solamente es uno de los problemas. Otro de los problemas es el almacenamiento del hidrógeno. Y es por ello que en lugar de producir como fuente el hidrógeno viniendo del agua, podamos utilizar otros combustibles como los alcoholes. Y hay casos de éxito. Por ejemplo, en Brasil, yo en algún momento llegué a escuchar que ya tenían sus transportes a base de estos sistemas utilizando compuestos orgánicos, como el caso de los alcoholes de bajo peso molecular. Y evidentemente generan menos contaminantes, ¿no? Sin embargo, los electroquímicos, pues estamos en la búsqueda, bueno, a lo mejor no todos, pero en general los electroquímicos están en la búsqueda de nuevos sistemas electroquímicos con aplicaciones tecnológicas. Y por ahí entran las pilas de combustible con flujo microlaminar, que aprovechan la versatilidad de no tener una membrana, sino más bien que se forma una interfaz entre dos líquidos y como van en un flujo laminal, pues da la oportunidad de reaccionar en el sistema electroquímico. Entonces esto ya es ingeniería. Mucha de la ingeniería que aprendemos nosotros, por ejemplo, ingeniería eléctrica, ingeniería química, ingeniería de materiales, puede ser aplicado aquí. Perdón. Sin embargo, no queda ahí. Sin embargo, también se han estudiado sistemas con metales alcalinos, en los cuales un metal alcalino térreo es utilizado como un metal, como ánodo, el cual se aprovecha para que se oxide y esta oxidación libera electrones y de tal manera que esos electrones pues se consumen para mover un motor o para una aplicación en el hogar. Igual los fotoasistidos, ¿no? Y algunos no convencionales, como los sistemas de reducción de especies nitradas, ¿no? Pues por eso les decía, a los investigadores que están aplicados en electroquímica tratan de buscar un mejor prototipo que produzca la energía eléctrica. Siempre salta la duda, bueno, con el sistema electroquímico queremos resolver todo. No siempre es así. Normalmente las investigaciones se vuelven multidisciplinarias y en este concepto, al menos un sistema electroquímico puede ser una herramienta más de lo que hay. Ya se habla acerca de sistemas híbridos, de combinar diferentes tipos de fuentes alternas de energía. El caso más ejemplar o el más ejemplificado utilizando estos sistemas electroquímicos es acoplar la energía solar a sistemas electroquímicos, en donde cuando yo necesito generar mis reactivos, pues utilizo la energía del sol a través de un panel solar y le transfiero al sistema electroquímico la energía necesaria para llevar a cabo esta reacción. Ahí estamos utilizando un sistema electrolítico, pero cuando el sistema ahora ya me entrega la energía, pues es un sistema galvánico. Entonces se trata de combinar no solamente la energía solar, sino también la geotérmica, la hidráulica, etcétera, etcétera, para poder tener incluso la eólica, ¿no? Para poder tener fuentes alternas de energía híbridos. Incluso esto se habla acerca de meterlo a la red de energía de una población o de un sistema aislado. Entonces, todo esto puede estar en concordancia y poder nosotros solamente enfocarnos en los sistemas electroquímicos que tengan mejores performance y después llevarlo hacia ese tipo de aplicaciones en sistemas híbridos, ¿no? Pero bueno, esto aquí ya centrándome en los sistemas electroquímicos, necesitamos echar mano de la ciencia de materiales porque como se los comenté, nosotros como en principio si estudiamos ingeniería química, nos importa tanto la cinética de la reacción, pero pocas veces nos relacionamos con el material. Normalmente hablamos de que el catalizador se desactivó y necesitamos reactivarlo, pero como ingenieros químicos a veces no tenemos las suficientes herramientas para poder dilucidar por qué el catalizador se desactiva
y pues a veces solamente con reducirlo con hidrógeno en una atmósfera ya lo activamos otra vez. Pero entender esta mecánica, esta desde el punto de vista del material, pues es muy importante. Entonces aquí yo solamente pongo, si en catálisis tenemos una definición, la electrocatálisis, pues es la definición de aplicar la catálisis en electroquímica. Y aquí les pongo el ejemplo. Es incrementar la constante de reacción de una reacción electroquímica, la cual incrementa la corriente farádica. Esto lo podemos interpretar con, bueno, si un catalizador con cierto tamaño de partícula es eficiente y voy disminuyendo cada vez más el tamaño de esta partícula, probablemente me entregue más corriente farádica. Sin embargo, vamos a toparnos en un límite. Así como en química orgánica hablamos de problemas estereográficos en donde una molécula no puede atacar a otra debido al tamaño. Aquí justamente en la electrocatálisis, pues va a depender de la distancia entre átomo a átomo y también del tamaño del compuesto orgánico o del compuesto inorgánico, ¿no? Que tenga. En el caso más ejemplar, pues era que el protón se absorbía sobre la superficie del platino en un átomo y en otro, y que esta distancia pues era la equivalente a la que puede formar el hidrógeno en su enlace, y de esa forma producir hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Bueno, aquí me voy a centrar en dos. Estamos hablando de estudiar el soporte y estamos hablando de estudiar el centro catalítico. El soporte me va a dar la dispersión de estos centros catalíticos de tal manera que tenga pues una homogeneidad en el material, no aglomerados. Eso es lo importante dentro de la electrocatálisis. En el caso del soporte, si yo veo que el soporte se oxida o se corroe a las condiciones de operación, pues tengo que tratar de jugar con este material y mejorar su resistencia a la corrosión en esos ambientes. Entonces es por ello que en algunos casos estudiamos los óxidos no con el objetivo de utilizarlos como fotocatalizadores, sino más bien como aquellos materiales que me van a permitir en algún momento dado disminuir la corrosión, pero a su vez de que esté en contacto con este otro soporte, es probable que este material pues también pueda catalizar algunas reacciones y que a su vez pueda yo generar un centro catalítico con una interacción distinta, ya sea en el óxido o en el soporte general. Aquí les muestro un patrón de difracción de rayos X, en el cual pues tenemos el dióxido de titanio. Sabrán que el dióxido de titanio es muy estudiado. Sin embargo, aquí no lo estudiamos como fotocatalizador, sino más bien como soporte. Lo dopamos con itria y lo dopamos con ceria. Y al encontrar diferentes fases, que es lo que me revela difracción de rayos X, por ejemplo, en el óxido, en el TiO2 modificado con ceria, me identifica que hay diferentes fases y que el comportamiento, pues aquí va a estar definido por cuál de esas fases es activa superficial, porque no todo el material es activo. Sin embargo, en el TiO2 con itria, pues observamos que es probable que el itrio quede en la superficie del TiO2, en la red cristalina del TiO2, y esta pues modifique sus propiedades optoelectrónicas, ¿no? En comparación con el no dopado. Del lado derecho, pues estamos haciendo función de estos parámetros como el área BET, que es la absorción de especies sobre la superficie de estos materiales, y los microesfuerzos, ¿no? Que puedan suceder en la red. Y si observan, tanto la parte negra aumenta, ¿no? Dependiendo del tipo de modificación que le hago al óxido de titanio, o disminuye, ¿no? Con respecto al mismo. Y del lado de izquierdo, en la parte azul, la tensión que sufre la red, pues puede estar en función de qué es lo que está ocurriendo. Vean ahí en el caso del Ceria, que modificaba al TiO2, es claro, al menos para los que estudiamos ciencia de materiales, que el CO con respecto a el diagrama que tenemos de rayos X forma diferentes fases. ¿Pero por qué formó diferentes fases? Porque la solubilidad del cerio sobre la red cristalina del TiO2 es muy baja,
Por lo tanto, al tener esta baja solubilidad sobre la red cristalina, pues me forma otras fases. Entonces, por eso tiene una tensión la red del TiO2 porque ha alcanzado su punto de saturación y por lo tanto la serie que queda alrededor pues forma otras fases, ¿no? Es una pequeña explicación de por qué el material pues presenta diferentes fases, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que echar mano también de otras como refractancia difusa. Y en este caso, aquí les muestro los mismos materiales tratados a diferentes atmósferas, ¿verdad? Y a diferentes temperaturas. Una de ellas es con nitrógeno, la otra de ellas es con hidrógeno. Y podemos observar, al menos con analizar la refractancia difusa de esta manera, ver cuáles son los sitios o las especies fotoactivas que en algún momento dado, si yo utilizo este material soportado en carbón, me pudiera promover una reacción fotocatalítica para cambiar la interacción del centro catalítico con el soporte. Entonces, de acá, de este lado, solamente estamos tratando de identificar qué es lo que ocurre en el material que es fotocatalítico en comparación con aquellos que solamente no los modifiqué, pero sí modifiqué la atmósfera de reducción. Del lado derecho pareciera que no hay cambio, solamente estaríamos observando una sola fase. En el óxido de titanio hay dos principales que siempre nos vamos a encontrar. Hay tres, pero las principales es anatasa y rutilo. En el caso del hidrógeno, a pesar de que yo estoy aumentando la temperatura hasta 600 grados, modificando el TiO2, pues siempre voy a tener anatasa, ¿verdad? Caso contrario, cuando los modifico con ceria. Entonces, ¿qué es lo que me está mencionando aquí? Bueno, pues que el hidrógeno probablemente está generando vacancias sobre el TiO2 y estas vacancias se ha demostrado que son activas, ¿no? Son fotorreactivas para generar sitios en donde pues una especie puede ser capaz de reducirse. De ahí, bueno, ya propiamente hablando de lo que terminó el doctor Jorge, pues tenemos el análisis al menos de la conductividad como metales, como polvos, ¿no? Como conductores electrónicos, pero aquí en este caso como polvos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de tratar de analizar estos materiales y de extraer la mayor información posible. Por ahí está el artículo si ustedes quisieran ahondar más en él. Lo que se encontró aquí es lo que les estoy diciendo, que el hidrógeno puede generar vacancias de oxígeno y que estos portadores de carga, que ya eliminamos el oxígeno enlazado al TiO2, pues es susceptible de